En julio fueron muchos días, hasta 9, de calor extremo. ¿Y por qué esto puede ser letal? De las muertes son consecuencias del estrés térmico. El estrés térmico puede afectar a múltiples órganos, descompensándolos de una forma importante y provocar un fallo multiorgánico y posteriormente la muerte. El día siguiente de finalizar la ola de calor, el 19 de julio, fue en el que más personas murieron por esta causa, 184, más de 2.000 en todo el mes. Es la cifra más alta en julio en los últimos 8 años. Personas mayores y enfermos crónicos deben vigilar sus síntomas. Personas que tenemos así un poco de cierta edad, entre la mascarilla y todo esto nos produce como un tipo de... la garganta se te reseca. Estás agotado. No sabes ni el porqué. Los pacientes con padecimientos de larga duración que empiezan a encontrarse mal sin una causa definida que lo pueda justificar, es conveniente que consulten a su médico. Pero también afecta a personas sanas. Por encima de los 40 grados se puede generar un golpe de calor agudo que lleve directamente a la muerte. O nos vamos adaptando a esto o lo vamos a pasar un poco mal. Concienciarnos de la gravedad que puede conllevar exponerse al calor para no cometer excesos es la mejor forma de prevenir. No hace falta pasar frío en verano y calor en invierno, que es lo que nos pasa con los aires acondicionados y las calefacciones. Uno de los desafíos que quizá afrontan estas medidas es su control y cumplimiento. Ya existe una normativa en vigor desde 2009, con límites de temperatura para edificios y transporte público y comercios. Como no hay medios en las comunidades autónomas para el control de esta actividad, pues en fin, está la ley, pero no parece que su cumplimiento sea, yo diría, masivo, ¿no? Como en esa ley, las medidas insistirán en que los establecimientos con acceso directo desde la calle no dejen las puertas abiertas. Se queda abierto de par en par, buenas ganas tienes de poner fresco fuera para que se salga. Creo que es una medida acertada para ahorrar. Aunque no fácil de aplicar para muchos locales como la tienda que regenta Carolina en Barcelona. Nosotros no tenemos puertas, o sea que no sé cómo las cerraremos. El sector hostelero ve más problemas a esta medida, al menos durante los próximos meses. Porque muchas veces, si no ven la puerta abierta, consideran que estamos cerrados. Y a la hora de salir a servir fuera es un inconveniente, con la bandeja cargada y abrir la puerta. Sobre las temperaturas, en verano se eleva 1 grado a 27. 27 grados nos parece calor. 27 grados se puede soportar, yo creo. Bueno, es que 27 grados es verano. En invierno deberá estar como mucho a 19 grados, frente a los 21 de ahora. El sector público toma medidas propias ya, como la Universidad del País Vasco. Cerrarán el campus 15 días para ahorrar, dicen, $500.000 de euros, después de que se gastaran todo su presupuesto en energía de un año en solo 6 meses. Es el primer barco cargado con grano de Ucrania que esta mañana ha zarpado del puerto de Odesa en el Mar Negro. Los puertos están bloqueados desde el inicio de la invasión rusa y eso ha provocado una grave crisis de desabastecimiento internacional. Kiev y Moscú han llegado a un acuerdo para garantizar corredores seguros con mediación de la ONU y de Turquía. El buque ya está navegando con destino al Líbano, cargado con 26.000 toneladas de grano. Antes de la guerra, Ucrania exportaba 6 millones de cereales al mes, uno de los mayores suministradores del mundo. Moscú ha difundido hoy imágenes de ataques de tanques del autodenominado Ejército de la República Popular de Donetsk. Esta región del Donbass es, desde que empezó la guerra, objetivo prioritario. Según Kiev, al menos 200.000 civiles siguen en las localidades que no han caído bajo control ruso. El presidente Zelensky ha ordenado la evacuación de la zona hacia el interior del país, pero muchos no quieren irse. En Konstantinivka, con 70.000 habitantes antes de la guerra, la población está dividida. El gobierno ucraniano nos ha olvidado desde que cayó la Unión Soviética, se queja Sergei. Antes aquí había 20 fábricas, ahora 5. Pero este vecino antiguo minero dice que quienes creen que Rusia traerá la paz es porque no han vivido allí como él. Moscú asegura haber destruido 2 lanzaderas de misiles de fabricación estadounidense en el ataque a una fábrica en Kharkov. Habrían muerto, dicen, 53 ucranianos y mercenarios extranjeros y otras 200 personas en el ataque a una brigada motorizada ucraniana. En el sur del país continúan los ataques a la ciudad de Mykolaiv. Ucrania acusa a Rusia de crimen premeditado tras la muerte de uno de los productores de cereal más ricos del país y su esposa. Un cohete impactó de lleno en su dormitorio.
Otro punto caliente estas últimas horas está siendo la frontera entre Kosovo y Serbia. Las autoridades kosovares han tenido que cerrar algunos pasos fronterizos después de que el primer ministro denunciara disparos contra la policía local. Belgrado ha protestado contra una ley que impide usar matrículas y documentos serbios en territorio kosovar. Esa normativa iba a entrar en vigor hoy mismo, pero su aplicación se ha retrasado hasta el 1 de septiembre. La antigua provincia serbia se independizó en 2008 con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Otros, como Rusia, India, Brasil o España, no reconocen su independencia. Y así se han desplomado parte de los silos donde se almacena el cereal en el puerto de Beirut. Esta tremenda humareda ha reavivado los peores temores en la capital del Líbano. Hace ahora 2 años, una enorme explosión arrasó el puerto de la ciudad, matando a más de 200 personas. En este caso, el derrumbe se ha producido tras 2 semanas de intensos incendios. El primer ministro del país ya había advertido de que los silos corrían el riesgo de desplomarse. La encefalitis es una complicación poco probable de la viruela del mono, según los expertos, pero todo depende del estado de cada paciente. Su sistema inmunológico, de que tenga otras patologías, de la dosis viral con la que se infecte, pues podría tener otros daños paralelos, bacterianos o no, que podrían complicar la clínica. Pero en general los casos están siendo leves, como el que detectó Arturo, un médico de familia en el metro de Madrid. Vio a un hombre con lesiones y sin aislarse. Y le digo que qué hace ahí. Entonces él me responde que ni a él ni a su esposa le dijeron nada, que él se quedó no le dijeron nada, que se quedase en casa y él salió a trabajar normalmente. Contó la historia en Twitter, dice, para apelar a la responsabilidad individual. Personas con esa sintomatología ya clara necesita aislamiento. La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, aunque requiere contacto estrecho. En Twitter se están colgando historias de contagios por otras vías, alguna con mucha repercusión, como compartir un patinete con un infectado. La proliferación de estos mensajes ha puesto en duda su veracidad. Es una forma un poco rebuscada de infección. Aunque insisten en que el riesgo cero no existe. Una reducción de pecho, una liposucción y una transferencia a glúteos son las intervenciones que hicieron a Silvia Idalia, de 34 años, en la clínica CEME de Madrid. Su familia asegura que tras el alta tenía malestar. Al 4.º día, con fiebre y vómitos, pidió que la vieran, pero la emplazaron al día siguiente, como estaba previsto, y le dijeron que todo era normal. A los pocos días ingresó en estado crítico en el Hospital La Paz por una grave infección. Falleció después de 3 meses en coma. Han denunciado a la clínica y al médico que la operó. Se puso por mala praxis médica con resultado de lesiones y ahora de homicidio. Desde la clínica aseguran que un informe pericial dice que la bacteria no es de origen hospitalario y que el médico que operó a Silvia tiene 4 titulaciones. Hemos tenido un goteo de llamadas. Hemos ampliado la denuncia con 19 víctimas más. Hoy en la sede del centro muchas mujeres acudían animadas por las ofertas. Los expertos recuerdan los riesgos que entrañan este tipo de cirugías, cada vez más demandadas. Ya digo, hay vasos, nervios que se pueden cortar, que se pueden herir y puede haber sangrados, infecciones. Piden criterio al elegir profesional que deberá tener, dicen, conocimiento, experiencia e instrumentos, y aun con todo y con eso aseguran, siempre habrá riesgo. En este coche se ha quedado atrapada una mujer durante una tormenta en Arizona, Estados Unidos. Este es el momento en que la policía consigue sacarla del vehículo, en el último minuto. Y esto es Kentucky. Aquí siguen contando a sus muertos por las inundaciones. Han fallecido al menos 28 personas y esperan seguir encontrando cuerpos durante semanas. Los equipos de rescate todavía no han podido acceder a algunas de las zonas más golpeadas, en una de las regiones más pobres del país. Eunice observa con dolor qué queda de su casa. Escuché un ruido, abrí la ventana, vi el agua y supe que tenía que salir, recuerda. Pensé, mi casa se salvará, pero en 5 o 6 minutos había desaparecido. Este nivel de devastación no tiene precedentes, lamenta el gobernador. Hace 8 meses fueron unos tornados también insólitos los que asolaron este mismo estado. Este verano, en plena ola de calor, fenómenos climáticos extremos golpean el país de una punta a otra. Esto es Nebraska y esto California. El peor incendio del año sigue fuera de control. La Casa Blanca está presionando al Congreso para que actúe contra el cambio climático. Fue una de las grandes promesas de Biden. Pero 2 años después no la ha cumplido.
Justo ahora el voto que le faltaba, un senador de su propio partido que se oponía, ha dicho sí. Y si nada se trunca esta vez, los demócratas quieren aprobar la mayor inversión de la historia, unos 400.000 millones de dólares, en medidas para combatir el cambio climático.